Buenas noches, bendiciones para todos. Acá estamos comenzando con la reunión y la transmisión. Mucha lluvia acá en Posada, así que bueno, vamos a comenzar con una oración. Padre, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer. Gracias por este gran privilegio, habernos llamado para esto y habernos escogido, como dándonos la oportunidad de poder creer en tu Hijo, nuestro Señor, y dando la oportunidad de que a todo el mundo de creer en Él, para que se acerque a vos y para que pueda reconciliarse con vos. A vos, Señor Jesús, gracias por ser el camino y por este compartir que vamos a tener acerca tuyo, y que sea para la gloria de nuestro bendito Padre, para tu gloria y la edificación nuestra y de toda tu iglesia. En tu nombre, Señor Jesucristo, amén. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir un par de cositas, repasando ciertas cosas, ¿no?, básicas, recordándonos y puntualizando un poquito más de estos principios, ¿no? Vamos a comenzar en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Para dar lugar a esto, ¿no? Siempre se nos dijo, a los que aprendemos la palabra desde siempre, ¿no?, que para que algo verdaderamente sea genuino en nuestra vida y tenga un fruto real, uno debe decirlo, hacerlo con amor, con el amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿no? Es lo único que te garantiza de que verdaderamente tenga un impacto en tu vida, principalmente. Que yo lo haga con amor en Cristo Jesús. Nosotros vamos a pasar a entender qué significa esto, porque el amor de Dios no es como el amor del ser humano que va y viene de acuerdo a cómo yo me siento. El amor de Dios en Cristo Jesús es permanente. Es más, no es afectado por la emoción o por las diversas embestidas, ¿viste?, de que tiene la sociedad, ¿viste?, que si sube el dólar, baja el dólar, gobierno, filosofía, todo. Él permanece para siempre. ¿Entiendes? Por eso es que lleva a nuestras vidas el fruto de esto. Es totalmente diferente el amor de Dios del amor del ser humano. Pero el ser humano puede llegar a alcanzar y manifestar este amor de Dios cuando cree en Jesucristo. Jesucristo es la manifestación real y total de lo que es el amor de Dios. Cuando nosotros queremos saber del amor de Dios, nosotros leemos sobre Jesucristo, cómo Él persistió, amó, corrigió, enseñó y murió inclusive por amor. Él mismo dijo: si puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, porque Él amaba a Dios. Muchas veces el amor tiene que ver con una cuestión responsable de parte mía con respecto a lo que tengo que hacer, no con una cuestión de lo que yo siento. ¿Entendés? Es como el trabajo, ¿no? ¿Viste? Vos te vas a trabajar, muchas veces no tenés ganas de trabajar, todo, pero a fin de mes tenés tu sueldo, tenés tu fruto. El amor de Dios tiene un fruto mucho más grande que esto y permanente. Porque tu sueldo se diluye, ¿viste?, se gasta, se va, pero el fruto del amor de Dios, no. Ese permanece y te hace crecer como ser humano y como cristiano. Entonces acá en el primer versículo te dice, lo primero que te dice, seguid el amor, te dice. Está hablando del amor de Dios, ¿no? Seguid el amor y procurad los dones espirituales. En realidad dice asuntos espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que profetiza es el que predica la palabra, ¿no?
no tiene que ver también con el que profetiza dándote una profecía sobre algo o, o manifestando el espíritu, ¿no? O haciendo profecía, pero también tiene que ver con profesar el evangelio de Cristo acerca de este amor que Él mostró y muestra para con nosotros. Dice, porque el que habla en lengua, porque venía hablando de la oración en lengua, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿viste? Para edificación, exhortación y consolación. Y esto es lo que siempre hizo y hace y hará nuestro Señor Jesús. Cada vez que profetiza en cuanto al amor de Dios, basado en Él, vos siempre vas a edificar, vas a exhortar y vas a consolar, que es lo que necesitamos todos. En realidad, no es que yo lo voy a hacer, sino que la manifestación de ese amor hace eso, porque es la manifestación de Jesús. El que tiene el poder es nuestro Señor, ¿viste? Y cada vez que hablas de Él, Él comienza ese trabajo en nuestros corazones y comienza a edificarnos, a exhortarnos. Exhortar es alentar a un esfuerzo más digno, ¿viste? ¿Viste? Cuando vos decís, estoy cansado, no puedo más, viene Jesús y dice, sí podés, porque yo estoy con vos, ¿viste? Yo pude, acordate lo que yo pasé, vos no estás pasando ni la mitad, ¿viste? Y eso te exhorta, ¿viste? Y te alienta a que vos, ¿viste? Entonces, pensar en Él me ayuda a mí a hacer ese esfuerzo, ¿viste? Y obviamente me consuela. Yo entiendo lo que vos sentís, porque dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él pasó todo lo que tenía, nosotros pasamos. Él fue tentado en cualquier pecado que vos te puedas llegar a imaginar, que a vos te afecta, que a mí me afecta, que a nosotros nos afecta. Bueno, Él fue tentado en eso, por eso pudo salvarnos. Por eso es el Salvador. ¿Viste? Y esa palabra que nosotros profesamos tiene que ver con esto. Fíjense, vamos a ir a Mateo 22. Vamos a recordar estas cosas para poder adentrarnos un poquito más. ¿Qué dijiste, Mateo? Mateo 22. Mateo 22. Hola Mary, Dios te bendiga. Acá hay otra Mary. Esta es Mary, no es Meli. Acá hay una Melissa Mary. ¿Mateo? Mateo 22. Estos son versículos, ¿no? Que evidentemente hasta hoy en día permanecen para nuestra ayuda y crecimiento, ¿no? Versículo 36. Ajá. Viene un discípulo y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le dice. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, acá el común denominador de este, con todo, ¿viste? Ah, la pucha, vos decís, no, bueno, es una disciplina que uno aprende a seguir en su vida, pero a medida que uno lo va logrando, el Señor comienza a trabajar en mi vida, ¿no? Dice, este es el primero y grande mandamiento. ¿Mm? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Viste? Y él decía, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Tiene que ver con el amor, porque es lo único que siempre perduró. ¿Viste? Una de las características de Dios, como vamos a ver, que Dios es amor. No podés sacar eso de Dios. Entonces, por eso permanece y permanecerá para siempre, ¿no? Y a nosotros nos pide que seamos imitadores como hijos amados de Él, ¿no?
Ahora, ¿cómo hacemos con todo, no? Y es una cuestión de que yo me decía, porque nosotros aprendimos o fuimos enseñados, muchos de nosotros, a vivir mal. Empezamos ya nuestra vida a vivir con todo en otra cosa, ¿viste? Con todo el corazón en otra cosa, con todo el alma en otra cosa y con toda la mente en otra cosa, ¿viste? Y Dios nos pide a nosotros una transformación, pero en esa transformación actúa el Señor Jesucristo, que sabe que no es fácil eso, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Sabe que no es fácil este tema de ser cristiano, pero es la mejor manera que cualquier ser humano pueda llegar a tener para vivir. Es lo que más fruto va a traer a tu vida. Y frutos que permanecen, ¿no? Porque Dios quiere bendecirnos. Ese es el sentido de que envió a su Hijo Jesucristo por nosotros. Dice que Él lo envió para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Ese es el propósito. Hay un propósito. Él quiere bendecirme, quiere bendecirte, quiere que estemos bendecidos. Pero requiere un esfuerzo también de nosotros, ¿no? En ese esfuerzo, como todo padre, enseña a sus hijos. ¿Viste? Como yo enseño a mis hijos, ustedes enseñan a sus hijos. Vos querés lo mejor para tu hijo, pero sabés que lo mejor para tu hijo es que se levante a las 7 de la mañana, que se cepille los dientes y que vaya a la escuela. Que haga ese esfuerzo. ¿Viste? Vos le enseñás eso. Y remolones, ¿viste? Todos fuimos, ¿viste? Pero él comienza, pero eso le va a traer un beneficio para su futuro, que es lo que todo padre quiere, y eso es lo que Dios nos pide a nosotros, con todo, poco a poco. Nosotros comenzamos en este trayecto de la vida, de poner a Dios primero. ¿Cómo lo pongo a Dios primero? Bueno, empiezo a pensar en Jesucristo, porque es el único ejemplo vivo que yo tengo de que mantuvo a Dios primero aún en la muerte. ¿Entendés? Y vos tenés que estar ahí enfrente de la muerte y amando a Dios, ¿viste? Porque en ese momento todos medio que quieren quebrar rodillas, ¿no? A veces nosotros por levantarnos temprano o hacer un esfuerzo, qué sé yo, una pavada, ya queremos quebrar rodillas, imagínate Jesucristo, ¿no? Pero Él pudo, Él se sostuvo en ese amor de Dios, porque el amor de Dios también te sostiene, ¿viste? Eso es algo impresionante, ¿no? Entonces, como decía él, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Vamos a empezar el día con el Señor Jesús, porque Él es el camino para llegar a Dios. No hay otro camino, ¿viste? Y continuás ese día lo más posible con el Señor Jesús y lo terminás con el Señor Jesús. Pero sos fiel, no sos perfecto. Muchas veces te vas a olvidar del Señor Jesús, muchas veces te vas a caer, ¿viste? Él sabe. Él le tendió la mano a Pedro cuando se estaba hundiendo, ¿viste? Y después que le sacó, le dijo, hombre de poca fe, pero primero le sacó, ¿viste? ¿Entendés? Pero bueno, él sabe que somos de poca fe muchas veces, ¿entendés? Pero ahí está la mano de él. A medida que somos fieles, nosotros vamos agarrando como un estado físico, ¿viste? Es como un entrenamiento. Primero te duele el cuerpo, te duele la mente, pero después vos vas agarrando el ritmo y eso va a traer sanidad a nuestras vidas. Va a traer fruto a nuestras vidas. Va a traer ese beneficio que Dios promete, ¿viste? Bueno, esta es la palabra de Dios, ¿viste? Yo puedo prometer un montón de cosas y fallar en un montón de cosas, pero cuando Dios promete en Cristo jamás falló ni nunca va a fallar. Por eso es Dios, ¿viste? Esa es la garantía que yo tengo y que nosotros tenemos de creer en algo que es estable, que no tiene que ver con los subes y bajas, ¿viste? De lo concerniente al mundo. Tiene que ver con lo que Él es. Dios es amor y va a permanecer ahí. Es justo, es luz y permanece alumbrando, permanece haciendo justicia, permanece amando. ¿Viste? Tremendo estas cosas. Ahora, fíjense, 1 Juan 4.
Vamos poco a poco, ¿no? Me parece que... ¿Cómo comienzo yo? Yo comienzo confesando a mi Señor, a Jesús como mi Señor. Yo he sido el Señor de mi vida durante muchos años, ¿viste? Y me he dado cuenta que me he dado más tumbo que... Y he retrocedido muchas veces mucho más que lo que he avanzado, ¿viste? Entonces decidí en un momento de mi vida hacerlo Señor a Él, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos. Yo creo en alguien que verdaderamente está vivo. No estoy creyendo en Mahatma Gandhi, que está bien muerto 3 metros bajo tierra, ¿viste? Buda, están bien muertos. Lo único que resucitó de los muertos, porque Dios los resucitó, es nuestro Señor Jesús. ¿Viste? Entonces Él, ¿viste? Está respondiéndome. Yo puedo interactuar con Él, como vamos a ver, ¿no? Para poder llegar a eso que tiene que ver con la voluntad de Dios en Él para conmigo. ¿Viste? Porque hay un propósito, hay una voluntad de Dios para conmigo. ¿Viste? Entonces, 1 Juan 4, agarra y me dice acá en el versículo 9... En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. ¿Viste? Vida y vida en abundancia. ¿Viste? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Viste? Bueno, a veces uno se siente mal porque peca, porque hace esto, porque aquello, pero bueno, escúchame, la obra de Dios en Cristo es mucho más grande que cualquier pecado. ¿Viste? ¿Qué es lo que yo voy a creer? No, pero yo me siento mal. No, acá no tiene nada que ver lo que yo siento con la obra de Dios en Cristo. Yo tengo que aprender a creer. Yo a veces me siento mal, ¿viste? No tengo ganas, pero me levanto y me voy a trabajar. ¿Viste? No tiene nada, no tiene que ver con mi sentimiento. No es algo ajeno lo que Dios me pide a mí, a lo que yo vivo cotidianamente. Eso me lleva a mí a vivir en el Espíritu, vivir en el Señor Jesús, y comienzo por esa disciplina a manifestar este amor de Dios. Este amor de Dios trae frutos, trae edificación, trae exhortación, trae una consolación a mi vida. Porque pienso en estas cosas, ¿viste? Y me anima. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Viste? Esto es algo, el 11, ¿no? Así también debemos amarnos uno al otro. ¿Viste? ¿Viste? Que a veces yo me enojo con mi hermano, vos te enojás con tu hermano, pero Jesucristo se enojó con Pedro un par de veces, pero le siguió amando. ¿Entendés? Le exhortó a Pedro, le exhortó a un par de hermanos, vos le decís las cosas, pero en amor. ¿Viste? Le decís un montón de cosas. Sí, esto es algo que vos tenés que entender, porque la palabra te dice que no unáis en yugo es igual con el incrédulo. Aquel que no quiere amar a Dios, a mí la palabra me dice que me aparte, ¿viste? Me aparte hoy no te podés apartar totalmente, porque tal vez vos te vas al trabajo y hay mucha gente que no quiere creer, ¿viste? Y vos compartís, pero en tu mente, en tu corazón, ¿viste? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ahí vos te apartás, ¿viste? Porque tenés que compartir, ¿viste? A veces a mí me ha tocado en mi familia terrenal, mis padres no querían saber nada de creer, ¿viste? Pero no por eso yo me fui a vivir allá a la China. Yo compartía, pero en mi mente, en mi corazón, yo me apartaba, ¿viste? Yo tenía mis convicciones y ellos tenían sus convicciones. Obviamente que por ahí soy atacado, linguneado, ¿viste? Despreciado, ¿viste? Oh, otra vez con la Biblia, esto, que aquello. No, esas son cosas, ¿viste? Que pavadas que a nosotros nos afectan, ¿viste? Fíjate que en la escala de valores de ellos, hoy, como decía Wilber, en su clase, que vos estás leyendo el BBA, decía,
Viene una persona que es fanática del básquetbol y del fútbol y todo el mundo está contento, pero viene una persona que es fanática de Cristo y que te mira. ¿Por qué? Porque el mundo tiene una escala de valores diferente a la que Dios nos manda a tener, ¿viste? Cuando vos tenés la escala de valores que Dios manda en Cristo, bueno, tu vida comienza a ordenarse. Y esto es algo notorio porque la vida en el mundo es un desorden total. Porque la escala de valores no está Dios primero. Ya hay un desorden total desde el vamos, entonces ya navegan en aguas, ¿viste? Que te lleva por un lado, te lleva para el otro lado, no sabe dónde terminar. Ellos siguen la corriente. Nosotros nos paramos en Cristo. Fíjate Juan capítulo 14. Y acá cuando comenzamos a notar algo más acerca de esto que venimos hablando, porque nuestro mismo Señor Jesucristo le da un énfasis a esto, en un sentido de traer algo nuevo, algo más en los mandamientos de Dios. Perdón, Juan capítulo 13 era. 13. Juan Evangelio, por supuesto. Sí. Versículo, bueno, ahí nomás, 34 dice, un mandamiento nuevo os doy. O fíjate que acá estamos hablando de algo nuevo, algo más. Amén de lo... Bueno, todos pueden decir amar a Dios, todo, pero acá Jesucristo mismo te da un mandamiento nuevo. Acá hay un mandato más. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. La condición acá, ¿viste? O la característica de esto es que como yo os he amado. Bueno, ¿cómo me amó Cristo a mí? ¿Viste? Yo tengo que meterme en la Escritura para saber, para cerciorarme de esto. Y Él vino a librarme del poder del pecado. ¿Viste? A pesar de todo lo bruto que yo soy, tal vez. Sí, ni me conocía a mí. Todo lo terco, todo lo que yo pueda tener mal, ¿viste? Él vino a librarme. ¿Viste? Entonces, ¿cómo yo voy a amar al hermano? Bueno, yo no tengo que entrar a mirar los defectos del hermano, ¿viste? ¿Viste? Porque yo capaz que tenga más defectos. Tengo que hacer como hacía Cristo, ¿viste? Veía una virtud en ella, ¿viste? Y trabajaba en esa virtud y a medida que trabajaba en esa virtud iba corrigiendo los defectos del otro. Y yo me iba corrigiendo y nos corregíamos los dos. Bueno, a diferencia de Cristo no tenía ningún defecto, ¿viste? Él tenía la autoridad y tiene la autoridad total de corregir todo. ¿Entendés? Pero yo trabajo, como Pablo decía, al judío me he hecho como judío, al gentil como gentil, a todo me he hecho de todo para que de todos modos gane alguno. A eso que quieren creer, bueno, con eso yo tengo amor, paciencia, perseverancia, un montón de cosas, ¿viste? Ahora con los que no quieren creer, ¿viste? Yo hago el punto aparte en mi corazón, ¿viste? Hay muchas, ¿viste? Cuestiones que Dios me dice a mí que yo me aparte de los que utilizan la piedad como fuente de ganancia, ¿viste? Me aparto de eso, ¿viste? Tal vez yo tenga que interactuar con esa persona, pero en mi corazón yo no comparto lo que él está haciendo, ¿viste? Como por ejemplo, existen muchos pastores que viven de los diezmos, ¿no? Eso es algo verdadero, ¿no? Pues el diezmo es algo que terminó y era exclusivo para Israel. Yo a veces me pregunto, quiero preguntarle si son israelitas realmente, porque era la ley de Israel. Si bien comenzó antes de la ley, Dios lo instauró en la ley de Moisés. Y le decía, maldito soy con maldición. ¿Viste? Entonces yo, a los israelitas, yo le quiero preguntar a ese tipo si se circuncidó, si guarda el séptimo día, si
celebra la fiesta y todos esos ritos que hacen el pueblo de Israel, ¿viste? Porque generalmente son pastores gentiles, ¿no? Se dicen llamar pastores, ¿viste? Pero bueno, el problema de esto siempre fue que los ministros hemos transmitido mal, ¿viste? El evangelio, y se ha diversificado un pseudo evangelio que es el evangelio de Cristo, aquel que sana, aquel que restaura, aquel que te edifica, que te exhorta y que te consuela. ¿Entendés? Generalmente te condenan. Ah, si vos no haces esto, está en pecado. Si vos no haces aquello, está en pecado. En pecado estamos todos, hermano. Porque el que dice que no tiene pecado es mentiroso, dice la palabra. Así que no vamos a hablar del pecado acá, porque en pecado para eso está la gracia de Dios y siempre estuvo, ¿no? Tenemos que hablar de Jesucristo. Miren el capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Este mandamiento es un mandamiento nuevo me os doy, ¿viste? Si me amáis, guardad este sentido de guardar, no es que yo lo guardo ahí, le meto bajo llave y nadie más lo ve. En el sentido de hacerlo. Tal cual. ¿Viste? Practicar. ¿Viste cuando vos guardás, cuando tenés económicamente empezás a guardar dinero en el banco, en las billeteras virtuales hoy, pero vos empezás a manifestar una mejor vida porque tenés un rédito económico? Bueno, ese es el sentido de guardar mis mandamientos. Vos tenés una mejor vida por el rédito que tenés en Cristo. No es que vos lo guardás ahí, nadie lo ve, ¿viste? Y ese para vos nomás. No, eso es manifiesto. ¿Entendés? De ese sentido uno lo guarda como un tesoro. Y eso es lo que sale. Esa riqueza sale y aflora. Porque hay un fruto que tiene que ver con ese amor de Dios en Cristo Jesús. Mi vida comienza a mejorar, mi familia comienza a mejorar, el entorno yo me muevo comienza a mejorar. No digo que no tenga problemas, porque el color de rosa Dios no nos prometió a nosotros, ¿viste? Pero sí nos prometió, ¿viste? La fortaleza y la abundancia que Cristo tiene para con nosotros. Colosenses capítulo 2. Ahora nosotros hablamos de Dios, hablamos de Cristo, ¿viste? A veces como que se mezcla estas cosas. ¿Viste? Tenemos que entender que Dios es nuestro Padre, Jesucristo es su Hijo, pero hoy Dios, por su propia voluntad, ha hecho a nuestro Señor igual a Él. Porque Él vino a través de Cristo a compadecerse de nosotros, porque dice que Dios habita en la luz inaccesible. Vos, nadie le va a poder ver, ni los ángeles, ni nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta Él? Por Jesucristo. Por eso Jesucristo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que Él es la imagen del Dios, ¿viste? Invisible, ¿viste? Él es la imagen. Pues en la faz de Jesucristo se refleja la gloria de Dios, ¿no? Entonces, vos fíjate, ¿por qué es tan importante Jesucristo para nuestras vidas? Versículo 9, ¿no? Dice, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios es, habita en Jesucristo. Todo lo que vos tiene que ver con Dios, Dios mismo. La teología, por ejemplo, un estudio que compartí, una materia que desarrolló el ser humano, ha tratado de encasillar a Dios o de encuadrar a Dios en distintos entendimientos en base a las interpretaciones humanas que uno tiene. Pero acá te dice bien que el que se encuadró en algo es el mismo Dios en Jesucristo. ¿Viste? En Él, yo vine y me metí en Él para que ustedes me vean a mí. En Él habita toda mi plenitud, todo mi poder, todo lo que yo soy, ustedes van a descubrir con Jesucristo. Fuera de Jesucristo yo no voy a descubrir nada, ¿viste? Yo me puedo ir a la iglesia 10.000 veces,
puedo orar un montón de cosas, pero si no entiendo quién es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él, no, yo nunca voy a conocer a Dios. ¿Viste? O entender lo que significa el amor de Dios en Cristo para con mi vida. O nunca vas a hacer la conexión con Dios. No voy a conectarme. Es imposible que yo me conecte con Dios si no me conecto con Jesucristo. ¿Viste? Por eso lo hago Señor de mi vida. Por eso creo que Él resucitó a los muertos. Por eso Dios lo puso ahí a su diestra. Él es el Rey. ¿Viste? Hoy. Y siempre. Tremendo esto. Miren, esto siempre fue así. Primera de Juan 1. La iglesia del primer siglo predicó y vivió eso. Y bueno, muchos fueron perseguidos y fueron mártires por causa de esto, porque evidentemente a muchos le complicaba el negocio, ¿no? Como quien dice. Entender que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, primero que nada. Eso termina con un sinfín de líderes habido y por haber de las iglesias acá nomás en el mundo. ¿Entiendes? Porque acá la cabeza de la iglesia es tal líder, tal líder, tal líder en su religión o en su denominación. Dios nunca hizo una religión, Dios hizo el cristianismo en Cristo. La iglesia no es una estructura física, sino somos nosotros los llamados en Cristo. La iglesia es su cuerpo, nosotros somos su cuerpo espiritualmente hablando y somos miembros cada uno en particular. Y no somos necesarios, porque tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Y por más que mi brazo derecho tenga porque yo soy diestro, tenga una actividad mayor que cualquier otro miembro de mi cuerpo, no por eso es mayor que mi dedo chico del pie. O más necesario que mi dedo chico del pie. No. Todos somos necesarios. ¿Entiendes? Fíjense, el versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al logo, el verbo de vida. Este es Jesucristo. ¿Mire? Porque la vida fue manifestada, y bueno, Juan la había visto quién era Jesús, ¿no? Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó por medio de Cristo. ¿Entiendes? Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo. Bueno, ahí es donde yace la comunión, ¿viste? La relación verdadera. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí es donde comienza este crecimiento en nosotros, que Dios nos da el crecimiento. Cuando tenemos esa comunión con nosotros, con el Padre y con el Hijo. Vos no podés separar estas cosas, ¿no? Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesucristo, ¿no? Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, si en Él hoy habita corporalmente toda la plenitud de la verdad, ¿Jesucristo qué es? Luz. Y no habita ninguna tiniebla en Él. Porque todo lo que Dios es, ¿entendés? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es fácil, ¿no? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿viste? Bueno, cuando yo vuelvo a esa comunión, porque así barre, ¿viste? Con ese pecado que yo cometí tal vez, o
¿Viste? Como decía Wilber, no importa cuántas veces vos te caigas, importa cuántas veces vos te levantes. ¿Viste? Y ese tender la mano que Jesucristo hizo con Pedro es un ejemplo para nosotros, porque muchas veces tenemos que tender la mano o nos tienen que tender la mano nosotros, porque todos acá, como vamos a leer acá a continuación, somos pecadores, ¿viste? Así es. Y no necesitamos, ¿viste? Y capaz que uno necesita más que el otro, pero no vaya a pensar que vos no necesitas, porque el único que no necesita hoy de esto es Jesucristo mismo, ¿viste? El cual está en luz, en la luz de Dios, ¿viste? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice. Y la verdad no está en nosotros. Nosotros tenemos pecado, somos débiles. ¿Entendés? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Viste? Ya me limpió, no, pero yo no me siento limpio, pero está limpio. Es que yo voy a creer lo que yo siento, lo que Él me dice. ¿Qué palabra es la que vale en mi vida? ¿Mi sentimiento o la palabra de Dios? ¿Viste? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Viste? Porque no podemos decir, no peco. No. Para eso está la gracia que vino en Jesucristo, para salvarnos del pecado, ¿no? Dice el otro versículo, el 2:1. Hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el propósito. Tenemos que ir tratando de no pecar. Y si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Viste? El sentido de estas cosas es que yo vaya, ¿viste? Desligándome del pecado y empiece a tener una vida más cristiana. Pero no te equivoques, hermano. Nosotros vamos a seguir en pecado. ¿Viste? Hasta que venga Jesucristo, ¿viste? Y ahí nosotros seamos transformados a la imagen de Él, ¿viste? Como Él es, semejantes a Él. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjate vos lo que esto es. O sea, por eso hoy cuando oraba, hablaba de este sentido de que el propósito de Dios en Cristo es para todo el mundo. Nadie le va a poder decir a Dios, no, yo no tuve la oportunidad. Y en algún momento, en algún lugar en tu vida, ¿viste? Dios va a llegar. Y si no hay nadie te va a hablar, ¿viste? No sé, Dios es Dios, no estamos hablando de mí, Dios hace cosas, ¿viste? Y te va a hablar de Jesucristo, ¿viste? Va a llegar Jesucristo ahí. A Pablo le apareció Jesucristo en el camino, ¿entendés? ¿A cuánto no le pasó así? ¿Entendés? Esto es algo tremendo. Hebreos 10, para ir cerrando. Y acá vamos a leer un poquito acerca de lo que tiene que ver con la ley mosaica que pertenecía al pueblo de Israel, pero cómo fue la transformación de lo físico a lo espiritual que hoy tenemos, ¿no? Fíjense el versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Entendés? Era la sombra física de la realidad espiritual que hoy tenemos. ¿Viste? Era algo que Dios nos estaba mostrando proféticamente cómo iba a ser nuestra realidad espiritual hoy. Todos esos sacrificios del carnero para limpiar el pecado, que vos te bautizabas en agua, ¿viste? Para el perdón de pecado, ¿viste? Por eso que Juan el Bautista dijo, yo la verdad bautizo con agua, pero el que viene atrás de mí, que no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Viste? Vino otro, era un simbolismo de lo que iba a ser ese bautismo, vino a limpiarnos, ¿viste? A lavarnos, ¿no? Sí. De otra manera, cesarían de ofrecer, si esto hubiera tenido resultado,
¿Viste? Cesarían de ofrecer pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. ¿Viste? Pero ellos tenían conciencia del pecado. Todos los años se tenían que bautizar. Todos los años tenían que sacrificar un cordero. Cada tanto tenían que ir a hacer un sacrificio porque pedían perdón, ¿viste? Y era todo un rito. ¿Cuál fue el sacrificio que Dios hizo para librarnos a nosotros del pecado de una vez y para siempre? Jesucristo. ¿Me entendés? Pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados. ¿Viste? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Entendés? Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Ese es Jesucristo, profético, ¿no? Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Esta era la ley mosaica, ¿no? Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Ahí está Jesucristo. ¿Viste? Qué tremenda es la ley, ¿no? En esta voluntad somos ¿qué? Santificados. ¿Qué significa santificado? ¿Viste? Que te guarda de lo que está mal. El santo, santo, el agion, es ese guardado de ese pecado. Que antes no ocurría eso. Ahora en Cristo sí. Él es nuestra santificación, dice la palabra. Mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Tremendo esto. Bueno, esto la verdad que trae consuelo a mi alma, porque, ¿viste? Y al alma de cualquier ser humano, porque nosotros no podemos decir que no pecamos, ¿viste? Y que yo peque menos que el otro o peque más que el otro no quiere decir que me he pecado más chico o más grande que el otro. Pecado es pecado y punto. ¿Entendés? Y acá Dios me santificó en Cristo porque yo creí en Cristo y creo en Cristo y vuelvo a Cristo. Entonces permanezco en esa santificación que Dios me dio. ¿Viste? No me siento santificado, no me importa lo que yo siento, no, a mí me importa lo que Dios dice. Yo tengo que aprender a definir eso en mi corazón y a separar lo que yo siento o entiendo de lo que Dios me dice y me profetiza a mí en Cristo. Y ahí creo, ahí aseguro mi corazón. No es algo, viste, que vos vas a lograr o yo voy a lograr de un día para otro. Pero a medida que persevero, yo voy estableciendo cosas en mi corazón por las cuales nunca más yo voy a volver para atrás. Y eso es lo importante, acá tenemos que avanzar, ¿no? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día, esto de acuerdo a las leyes ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, dice. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Punto. Una vez para siempre y quitó todo, ¿no? De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Viste? Este es el rey. Hoy está reinando. Está esperando hasta que Dios ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Uno de esos enemigos que va a poner, dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Viste? Ahí, hasta que termine, hasta con eso. ¿Viste? Él ya venció la muerte. ¿Viste? Pero a medida que yo creo, la está venciendo en mí. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Listo, ya está.
¿Entendés? Yo tengo que aprender a creer esto. Agarro este versículo solo en mi corazón, ¿viste? Y nunca más lo suelto, ¿viste? ¿Entendés? Ya está, me hizo perfecto, no santificado, no, pero vos sos esto, vos sos aquello, vos sos lo otro, vos sos, yo soy... No, acá Dios me hizo perfecto. Listo, ya está. ¿A quién yo le voy a creer? Eso es lo que trae paz a mi corazón, lo que trae sanidad a mi vida, lo que me anima a seguir. Bueno, pecado tenemos todo, pero volvemos a Cristo y está, seguimos. A medida que seguimos, estamos empezando a dejar de pecar. Nuestra vida se vuelve mejor, ¿viste? Como que tenemos más aire, y aún así estamos en pecado, dice la palabra. Así que tampoco lleguemos a ese extremo de creérnosla, ¿viste? Que somos los santos de los santos, ¿viste? Porque siempre, ¿viste? O que yo soy mejor que aquel, ¿viste? No, olvídate de eso, porque bien te dice la palabra, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que si llegaste a algún lugar, sabe bien que es gracias a Dios. ¿Entendés? Sabe bien que es gracias a Dios. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Bueno, que yo me acuerde de mis pecados y transgresiones. A veces uno piensa, ¿viste? Yo soy masoquista, ¿viste? Porque me vuelvo, ¿viste? A agachar la cabeza, ¿viste? Porque hice esto, soy masoquista. Pido perdón y sigo, tengo que aprender a levantarme y seguir, ¿viste? Y Dios dice nunca más, y es nunca más, ¿viste? Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Listo, terminó. Ya uno ofrenda. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿viste? Entramos, fuimos santificados, estamos ahí, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el mismo Jesucristo, acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. ¿Cómo yo purifico? Pensando estas cosas, ¿viste? De la mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él realmente esto cumple. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, y acá volvemos al principio, al amor. ¿Viste lo que veníamos hablando? ¿Viste? Al amor. ¿Viste? Porque, hermano, si yo voy a estar mirando el pecado ajeno, y como decía Jesucristo, porque mirar la paja ajena y no mirar la vida que está en tu ojo, y mirando en el sentido de que le voy a dar y le voy a dar y le voy a dar, ¿viste? Para que tenga, como que yo soy el juez. No, estoy mal. Tengo que mirar para estimularlos al amor, porque yo me tengo que considerar a mí mismo, porque no sea que yo también sea tentado a lo mismo, ¿viste? Eso es lo que dice la palabra, ¿entendés? Ahora, del que yo me aparto, que Dios dice que me aparte, sí, me aparto. Bueno, está bien, me aparto. Está bien, porque ahí Dios sabe, yo no me voy a poner a discutir con Dios, ¿no? Me aparto. Y si Él alguna vez añade a Cristo, bueno, ahí me acerco, ¿viste? ¿Viste? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Esta es nuestra misión, ¿viste? A veces estamos ahí de cuatro patas ahí, pero venimos a la congregación, ¿viste? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el Señor está viniendo.
En algún momento Él va a hacer pie en la tierra, Él va a hacer, bueno, en los cielos nos va a llevar, como quien dice, va a hacer pie de nuevo, pero ya no va a venir como el Cordero Pascual, viene como Rey que es. Él viene a juzgar, viene a poner el orden y viene a terminar con todo lo que está mal en mi vida, en tu vida, en la vida de cualquiera. Nunca más yo voy a tener estas cosas malas que me aquejan en el cuerpo. Porque Él viene para eso, vino para eso. Y eso es lo que yo creo. Y eso es el hambre en mi alma, ¿viste? Hoy yo estoy luchando, bueno, sí, está bien, tengo mi lucha con el Señor, pero yo sé que esa lucha, cuando Él venga, ya está ganada. Porque eso ya está vencido, porque permanezco en Él. Y este es el mensaje que tenemos que saber de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que Dios nos trajo en Cristo para nuestra vida, ¿no? Para que podamos vivir mejor. Porque la única manera de poder vivir mejor no es teniendo plata, no es teniendo a Cristo. Conozco mucha gente de plata que tienen un vacío en sus vidas. Tienen un vacío en sus vidas y lamentablemente no quieren entender que es nuestro Señor Jesucristo. La plata no es el problema. El problema que trae la plata dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Uno empieza a amar más al dinero que a Dios. ¿Viste? Y se olvida que tiene dinero gracias a Dios. Y piensa que por propia habilidad, propia capacidad, o porque soy mejor que cualquiera, yo tengo más que ese. Y no es así. Y ese es el problema, ¿no? Así que bueno, oremos para cerrar. Padre, una vez más te damos gracias por este mensaje en Cristo. A vos, Señor Jesucristo, por guiarnos, por sustentarnos, por guardarnos y por protegernos todos los días de nuestras vidas para que te podamos servir a medida que nos servimos unos a otros, y que todo esto sea para la gloria de nuestro bendito Padre por medio tuyo, para tu gloria y la edificación nuestra y de toda tu iglesia. En tu nombre del Señor Jesucristo te agradecemos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar.